Bienvenidos al video de actualización de hoy titulado Las trampas de Babilonia. Última advertencia para huir. Hoy uniremos al menos 2 cabos sueltos y con ello obtendremos aún más evidencia para la venida de nuestro Señor y Salvador. Por un lado, examinaremos un versículo de Apocalipsis 18 que ha sido pasado por alto hasta ahora, y luego volveremos a observar la vendimia de Apocalipsis 14, pero no porque la última interpretación en el video, la cosecha en el fin del tiempo, haya sido incorrecta, sino todo lo contrario. Los segmentos de tiempo asumidos allí hoy serán respaldados y confirmados con fechas exactas. Se asombrarán. Así que nuevamente será emocionante. Por favor, quédense con nosotros. Veamos de inmediato los últimos 3 videos. Quiero señalar especialmente este video recién publicado titulado La proclamación del día y de la hora, porque contiene para los cristianos la respuesta a lo que probablemente sea la pregunta más importante. ¿Hasta cuándo, Señor? Al menos esta era una pregunta importante para Daniel. Hoy casi nadie quiere escuchar nada cuando alguien anuncia el tiempo del regreso del Señor, porque nadie conoce el tiempo, excepto el Padre. ¿Y qué pasa si Él finalmente ha dado a conocer el día y la hora? ¿Cómo lo hizo el Padre? ¿Dónde lo hizo? ¿En qué lenguaje? ¿Y hay al menos 2 o 3 testigos para ello? ¿Y por qué no lo anunció en tu iglesia? Bueno, si eso despertó tu curiosidad, entonces este video es perfecto para ti. Dios prometió que revelaría todo lo que se propone hacer a sus siervos los profetas de antemano. Amós 3:7. ¿Y qué profeta del Antiguo Testamento también recibió la promesa de Dios de aparecer una vez más poco antes del regreso de Jesús? Ese es un mega video. Deben verlo absolutamente. El video anterior del hermano John, Las fiestas olvidadas, muestra cómo debe ser el ADN de un verdadero cristiano. El hermano John resumió cómo se descubrió este ADN, qué significa para cada individuo, cuándo se completó la secuencia del ADN y cómo puede ser replicada en cada cristiano. Es un video imprescindible para examinar los fundamentos de la fe propia antes de que sea demasiado tarde. Y en este antepenúltimo video, La señal del Hijo del Hombre, analizamos a 3 y Atlas durante 3 periodos de tiempo, desde su aparición hasta su desaparición detrás del sol como el incensario arrojado. Luego su segmento detrás del sol, especialmente su superposición al comienzo de la segunda hora de la caída de Babilonia, junto con la tierra, el sol y la luna el 21 de octubre y el perihelio el 29 de octubre. Y examinamos el periodo actual, cuando 3 y Atlas vuelve a ser observable, especialmente cuando todos los telescopios en la Tierra estarán apuntados hacia él por una razón especial a partir del 27 de noviembre. La decisión publicada discretamente también fue emitida el 21 de octubre. Y con esto, muy pronto todos en esta tierra deberían reconocer que el Rey de Reyes realmente ha llegado. Y así entender que 3 y Atlas es la señal del Hijo del Hombre. El segundo tema en este video es un análisis detallado a las líneas de tiempo de los 2 testigos, pero desde la perspectiva del testigo del olivo en la cruz, en el punto del solsticio en Sagitario a estrella,
en Sagitario. Esta perspectiva nos da datos detallados para las próximas semanas hasta nuestras fechas muy importantes de diciembre de 2025 y un poco más. Aprendimos que los 1335 días terminaron con una bendición especial entre el 20 y el 21 de octubre. Así que en el día en que se supo que Tres y Atlas representaba una amenaza enorme para la Tierra y para nosotros los seres humanos, y que debía ser examinado bajo todos los telescopios. Se están perdiendo algo si aún no han visto estos videos. Por favor, pónganse al día rápidamente. No obtendrán esta información en ningún otro lugar. En los últimos videos ya hemos reconocido que las 3 horas de la caída de Babilonia deben ser una especie de cuenta regresiva hacia la tercera hora culminante, que comenzó alrededor del 20 de noviembre. Hay un versículo en Apocalipsis 18 que hasta ahora solo hemos considerado ligeramente. Leámoslo primero. Cuánto ella se ha glorificado y ha vivido en deleites, tanto darle de tormento y llanto, porque dice en su corazón, yo estoy sentada como reina y no soy viuda y no veré llanto. Pues bien, debe saberse que el Apocalipsis le fue mostrado al apóstol Juan en visión en el firmamento. Nosotros, como adventistas del Gran Sábado, estamos muy atentos a ver los textos de Apocalipsis cumplidos en el firmamento. Según este versículo, deberíamos, por lo tanto, encontrar a una mujer sentada en un trono que no es viuda, lo que significa que su esposo también debe estar presente. Ella también debe ver algo, a saber, ningún llanto, y representaría a esta ramera llamada Babilonia. De hecho, los reyes, los mercaderes, los capitanes y los timoneles lamentan el humo del incendio de la gran ramera Babilonia, muy probablemente en la última hora culminante. Eso es lo que queremos ver. Queremos que Babilonia, es decir, el enemigo, esta reina ramera, caiga. Porque de lo contrario Jesús no puede y no vendrá. Esta profecía debe cumplirse primero. ¿Quién es esta reina en el sentido protestante? Es la Iglesia Católica, que ha reconstruido su reino religioso y político bajo el Papa Francisco, como mostramos en uno de los últimos videos. La guinda del pastel es el actual Papa estadounidense, León XIV. La herida aparentemente mortal está sanada. Aprenderemos más de esto al final del video. Vimos al Papa Francisco hablando ante las Naciones Unidas e incluso ante las cámaras de los Estados Unidos. Vimos a un Papa delante de los 10 cuernos de la Unión Europea. Todo el mundo sabe que la sede de la Iglesia Católica es el Vaticano, un pequeño estado-ciudad en Roma como sede de esta ramera. Y Roma está en Italia, e Italia está en Europa. Así que si uno quiere ver arder a la ramera Babilonia, como dice Apocalipsis 17, entonces debería por lo menos ver arder a Roma, el Vaticano, de alguna manera. Ahora he hablado duramente del Vaticano como la sede de la ramera Babilonia y muchos probablemente estén indignados. Pero aquí hay 2 pruebas bíblicas de que se refiere a Roma. ¿Conocen la historia de Roma? ¿Les gustaba esta materia en la escuela? Aquí tienen un hecho histórico en la Biblia. Leamos. Y después de estas cosas vi otro ángel descender del cielo teniendo gran poder,
y la tierra fue alumbrada de su gloria. Y clamó fuertemente en alta voz, diciendo, caída es Babilonia la grande, y es hecha habitación de demonios, y guarida de todo espíritu inmundo, y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. Porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación, y los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la abundancia de sus deleites. Este poderoso cuarto ángel representa una iglesia sucesora especial que salió de la iglesia adventista del séptimo día, quien representa al tercer ángel en Apocalipsis 14. ¿Y por qué este cuarto ángel se llama Adventistas del Gran Sábado? Es algo que el hermano John resumió de manera impresionante en el video Las Fiestas Olvidadas. En este video pueden aprender mucho sobre la obra y la actividad de esta iglesia especial en el tiempo del fin. Este cuarto ángel es quien testifica que Babilonia ha caído 2 veces. Esta imagen testifica de la primera caída de Babilonia. ¿Saben a qué se refiere? No es la antigua Babilonia, sino Roma. Leámoslo. En el año 64 después de Cristo, un gran incendio devastó amplias zonas de la ciudad de Roma. Muchas fuentes antiguas, especialmente Tácito, Suetonio y Casio Dion, informan que el emperador Nerón ordenó el incendio él mismo o al menos permitió que ocurriera deliberadamente. Su objetivo al parecer era crear espacio para una nueva y majestuosa ciudad construida según sus propios ideales artísticos y arquitectónicos. En el centro de esta nueva Roma quería levantar un inmenso palacio, la Domus Aurea, Casa Dorada, símbolo de su poder y de sus pretensiones divinas. Pero los motivos de Nerón no se limitaban al orgullo o la ambición. En aquella época, Roma era una ciudad superpoblada, caótica y en gran parte decadente, llena de callejones estrechos y casas de madera que representaban un constante peligro de incendio. Muchos barrios estaban considerados focos de suciedad, enfermedades y escoria social. Nerón vio en el fuego la oportunidad de liberar la ciudad de esos barrios miserables y reconstruirla según su visión, limpia, ordenada y grandiosa, con calles amplias, edificios de piedra y una disposición simétrica. Sin embargo, cuando el pueblo se volvió contra él y lo acusó de haber iniciado el incendio, Nerón desvió la culpa hacia los cristianos, afirmando que ellos eran los responsables. Así comenzó la primera gran persecución de los cristianos en la historia del Imperio Romano. En realidad, el incendio se convirtió en un instrumento de control político y social que permitió a Nerón cumplir sus planes de construcción y consolidar su poder. Un intento de sustituir el antiguo caos por su propia orden divina. Esa es la primera quema de Roma. Esa es la primera caída de Roma. Y en Apocalipsis 18 leemos que Roma cae una segunda vez. Sí, incluso arde, como testifica Apocalipsis 17. Pero lo sé, todo dentro de muchos espectadores aún se resiste cuando alguien dice que el Vaticano en Roma es la remera Babilonia. Aunque la Biblia dice que cae 2 veces. Solo escucha atentamente lo que dice el primer apóstol principal, Pedro, sobre Babilonia. Y cuando miren la siguiente diapositiva, entonces consideren lo que el verdadero Pedro dice sobre el lugar donde los supuestos padres santos se sientan en la silla de Pedro. ¡Qué burla! Lo verán en un momento. Pedro termina su primera carta de la siguiente manera. Os he escrito por conducto de Silvano, a quien considero un hermano fiel a vosotros, exhortándoos y testificando que esta es la verdadera gracia de Dios en la cual estáis. La iglesia que está en
Babilonia, juntamente elegida con vosotros, os saluda, y Marcos mi hijo. Saludaos unos a otros con ósculo de amor. Paz a todos vosotros los que estáis en Cristo Jesús. Amén. En el comentario bíblico de Ellicott, y por supuesto en muchos otros, se dice con respecto a esta mención de Babilonia, eso es en Babilonia. 3 lugares se han interpretado como referencia a este nombre. 1, un pequeño lugar llamado Babilonia en Egipto. Lean por ustedes mismos. 2, la Babilonia literal en el Oriente. Léanlo cuando tengan tiempo. 3, podría decirse que la interpretación establecida es que el lugar al que se refiere es Roma. Nunca se menciona que San Pedro estuviera en Oriente, y esto en sí mismo es improbable. Mientras que solo los prejuicios protestantes pueden oponerse a la evidencia histórica de que San Pedro residió y murió en Roma. Sean cuales sean las consecuencias teológicas que de ellos se deriven, es tan cierto que San Pedro estuvo en Roma como que San Juan estuvo en Éfeso. Todo en la carta también apunta a una situación similar a la que existía en Roma en la fecha en que creemos que fue escrita la carta. Pueden seguir leyendo. Más abajo dice: y parece bastante claro que el nombre era perfectamente inteligible para los lectores judíos a quienes iba dirigido. El Apocalipsis 17-18, no es el único lugar donde se menciona Roma con este nombre. Uno de los primeros hebraístas vivos que prefiere permanecer en el anonimato, comentó el autor de este texto que ningún hebreo de la época de San Pedro habría dudado a qué ciudad se refería cuando se mencionaba Babilonia. Al oír ese nombre, todas las profecías de venganza contra la ciudad que había devastado la Tierra Santa inundarían con consuelo la mente de los lectores. Y así continúa. Tómense su tiempo para leer esta sección o sigan el enlace. Una cosa es clara. Pedro mismo llamó a Roma Babilonia. No queda ninguna duda sobre esto. Y todo católico leal y de buen corazón debería finalmente despertar y huir de Babilonia y de esa misma iglesia, como leemos en Apocalipsis 18. Para que sus plagas no caigan sobre esos queridos, pero tan engañados seguidores de Roma. Por favor, tómenlo como una advertencia final. Y este comentario bíblico incluso conecta Apocalipsis 17, versículo 18 con Roma, porque allí es donde la ramera se sienta y será quemada por los 10 cuernos, como repetidamente señalamos en nuestros videos. En algún momento, el engaño que procede de Roma saldrá a la luz. Sin embargo, demasiado tarde para pertenecer a las vírgenes prudentes. Espero sinceramente que al menos ahora quede claro qué se quiere decir con Babilonia. ¿Dónde encontramos entonces a esta reina sentada en el firmamento? Aquí está. Y aquí incluso dice reina sentada. Es la constelación Casiopea. Y la antigua reina egipcia Casiopea era conocida por su vanidad y su orgullo. Por eso también se la representa mirando en el espejo. Y se convence a sí misma, no veré llanto. Y aquí está el rey, su esposo, como la constelación Cefeo. Y el rey es necesario porque según el texto, ella no es viuda.